Bien, pues vamos a iniciar con esta serie de videotutoriales donde aprenderemos a usar el programa de Excel. El programa de Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office. En este caso yo tengo instalado en mi computadora la versión 2010, como lo pueden ver. Por tanto, recomiendo que ustedes también tengan instalada la misma versión para que lo que vayan viendo en mi computadora también lo vayan realizando en su máquina. Entonces lo primero que voy a hacer será darle un clic aquí al icono de Excel y vamos a hablar un poquito sobre este programa. Bueno, Excel es un programa, es una aplicación básicamente para trabajar con hojas de cálculo. Está formada por un grupo de pequeños cuadros o celdas, que son todos estos que pueden ver aquí, en donde podemos escribir ya sea texto o números y realizar operaciones matemáticas de diferentes índoles para trabajar normalmente con cuestiones de contabilidad o cuestiones financieras. Sin embargo, poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo Excel, al programa de Excel le podemos dar diferentes aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, que soy docente, lo que hago es llevar todos mis alumnos y todos mis grupos en estas hojas de cálculo, y de esta forma pues puedo organizarlos y trabajar con todos ellos de una forma muy rápida. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la interfaz gráfica del programa, donde podemos ubicar en la parte superior un menú principal que consta de varias pestañas. Aquí estoy dando clic a todas estas pestañas que a su vez contienen como grupos de iconos de diferentes funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en la pestaña de inicio, pues tengo un grupo, ¿no?, donde puedo cambiar, por ejemplo, ¿no?, el texto, lo puedo cambiar la fuente, aquí le puedo cambiar el tamaño, ¿no? Y poco a poco iremos avanzando y conociendo todo lo que hacen esta serie de iconos hasta terminar con la última pestaña, que es la de programador, que es la más avanzada. Bueno, también me doy cuenta que en esta parte, en esta área, se encuentran una serie de columnas y una serie de filas. Las columnas están nombradas por medio de letras y las filas están nombradas por medio de números. Y digo letras porque en algún momento, cuando terminamos con la última letra del abecedario, que es la Z, nos damos cuenta que Excel empieza a hacer ahí una repetición de las mismas letras, y con esto va formando nuevas columnas. Excel es finito, no es infinito, no puedo tener una cantidad infinita de columnas. Si presiono la tecla control y la flechita hacia la derecha, me doy cuenta que Excel es finito, ¿no? Termina hasta un determinado número de columnas. Voy a presionar control y flechita hacia la izquierda y de esta forma me regreso. De igual forma con las filas tienen números. Igual, si presiono para navegar dentro de estas celdas, puedo presionar mis flechitas, las teclas de las flechas. Entonces me voy a ir hacia abajo y también me doy cuenta pues que son una cantidad muy grande que tiene Excel de filas, pero no son infinitas, son finitas. Si presiono control y la flechita hacia abajo, me doy cuenta que Excel tiene un determinado número de filas también. Nuevamente presiono control, flechita hacia arriba, y de esta forma regreso al inicio. Bien, vamos a empezar a trabajar con un ejercicio donde vamos a realizar una boleta de calificaciones. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en la celda B4, ¿sí?, a la intersección entre una columna y una fila. Se le conoce con el nombre de celda, que son todas estas. En este caso, esta celda tiene el nombre de la columna y el número de la fila, es la celda B4. Me ubico en la celda B4, y para empezar a trabajar con estas celdas y para agregarles información, simplemente me ubico en la celda y lo que hago es escribir encima de ella. Vamos a escribir, en este caso, el nombre de materias. Entonces toda la columna B va a tener un encabezado que se va a llamar materias. Para terminar de trabajar con esta celda, lo que voy a hacer es presionar la tecla Enter. Al momento en el que di Enter, yo ya me salí de la celda B4 y ya quedó agregada mi información. Para poder ingresar nuevamente a la edición de esta celda, hay dos formas. La primera sería
ubicarme en la celda que quiero modificar y darle doble clic. De esta forma nuevamente se prende el cursor y aquí yo puedo agregar más información o en este caso eliminarle. Supongamos que solamente quiero que diga el encabezado de materia y voy a presionar Enter nuevamente. La segunda forma es ubicarme en la celda y presionar la tecla F2. ¿Sale? Al presionar F2 la encuentran en la parte superior de su teclado, son las diferentes funciones que tienen las teclas que están hasta arriba. Hay F1, F2, F3, que son función 1, función 2 y función 3. En este caso, para ingresar a la celda, voy a presionar F2. Y aquí nuevamente ya puedo modificar esta información. Presiono Enter y ya tengo mi primer encabezado de la columna B. Normalmente los encabezados los vamos a marcar en negritas para que haya una diferencia entre la información que va a estar abajo y el encabezado y el propio encabezado. Entonces en este caso voy a seleccionar la celda B4 dándole un clic y voy a escribir, voy a presionar el iconito de negritas para que se ponga en negritas y ahí ya lo hizo. ¿Sale? El siguiente encabezado en la columna C se va a llamar primer corte. Aquí presiono Enter, la selecciono y la pongo en negritas y aquí necesitaría que tuviera el segundo corte y aquí el tercer corte. Podría escribir aquí segundo corte y aquí tercer corte, pero les voy a enseñar a copiar y a pegar información para que puedan hacerlo ustedes de una forma mucho más rápida. En este caso lo que voy a hacer es copiar esta información de la celda C4 a la celda D4. ¿Cómo le tengo que hacer? Primero doy un clic en la celda que quiero copiar. Una vez que hice eso, voy a presionar la tecla Control C para copiar. En ese momento me doy cuenta que aparece una línea punteada y lo que voy a hacer es en la celda donde quiero pegar la información, le voy a dar un clic para seleccionarla y ahí simplemente voy a presionar Control V para pegar esa información. Entonces ya me dice que es la celda que dice primer corte. Simplemente voy a ingresar a ella, voy a presionar F2 y ahora le voy a borrar primer y le voy a escribir segundo. ¿Vale? Y en este caso pues ya no tuve que escribir toda la palabra de corte, ¿no? Voy a presionar Enter y de esta forma yo ya pude copiar información de una celda a otra y modificarla. Sin embargo, hay otra opción que me dice Excel o que trae el programa de Excel para poder hacer una copia de una celda, y es tomar la celda de como pequeño cuadrito que se encuentra en la parte inferior derecha. Vamos a tomar ese cuadrito, le vamos a dar un clic sostenido, ¿sí? Perdón, no lo tomé, simplemente me ubiqué. Al momento en el que me ubico en ese pequeño cuadrito, mi cursor está cambiando, la forma de mi cursor ya no es una como crucecita como gruesa, ¿no? Cuando me acerco cambia y es una cruz ya un poco más delgada, y en ese momento me indica el programa que yo ya estoy ubicado en ese cuadrito inferior derecho. Y lo que voy a hacer es darle un clic sostenido y ahora voy a arrastrar hacia la derecha, ¿sí? En ese momento ya me hizo una copia de esta información. Sin embargo, como Excel se dio cuenta que la celda que estoy copiando trae información de seriada o información continua, lo que hace Excel es cambiar esta información y se vuelve inteligente. Entonces de segundo pasa a tercer corte, y lo mismo, si yo continúo puedo seguir generando el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno corte. Ahí es donde Excel ya se empieza a volver una herramienta inteligente. Entonces, pues bueno, de esta forma podría generar también, por ejemplo, una cantidad de números consecutivos, ¿no? En este caso puedo, por ejemplo, en esta celda que es la A5, agregar el número 1, presiono Enter. Aquí agrego el número 2, presiono Enter, y podría generar un número continuo de estos con simplemente estos dos números. Voy a seleccionar las dos celdas. Para seleccionar más de una celda, simplemente doy un clic sostenido y muevo mi mouse hacia la derecha o hacia abajo o hacia arriba para poder seleccionar diferentes celdas. En este caso solamente quiero seleccionar la celda A5 y A6, ¿sale? Entonces nuevamente doy un clic sostenido
clic sostenido y bajo. En este momento ya tengo las dos celdas seleccionadas y voy a presionar este cuadrito y dense cuenta como también ya puedo generar un número consecutivo. ¿Sale? En este caso vamos a hacer, supongamos que sean 4 materias. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya aprendimos a generar también esa serie de consecutivos. En el caso de que la celda no contenga ninguna información que pudiera ser seriada, ¿no? O continua, simplemente me hace la copia. Si yo selecciono, por ejemplo, la celda B4 que contiene la información o la palabra materias, cuando doy un clic sostenido hacia abajo, simplemente lo que hace es copiarme la información. No tiene esa continuidad, ¿sale? Ok, entonces, para borrar información de una celda es algo muy sencillo. Simplemente me ubico en la celda en la que quiero borrar y presiono la tecla suprimir. ¿Sale? En este caso quiero borrar toda esta información que generé. Pues doy un clic sostenido, selecciono toda la información que quiero borrar y cuando está seleccionada presiono la tecla suprimir. Y ahí ya me suprimió toda la información que generé. Bien, pues ahora el siguiente paso es, bueno, también vamos a borrar aquí del cuarto al noveno corte porque en la escuela no tenemos tantos cortes. Seleccioné y borré. Y ahora me voy a ubicar en la celda B5 y voy a agregar las materias que va a contener esta boleta de calificaciones. Matemáticas, historia, física. Recuerden que las mayúsculas se deben de acentuar. Matemáticas, historia, física y vamos a poner química como última materia. Presiono Enter. Bien, como se pueden dar cuenta, hay una celda que está rebasando a la columna B. Es la celda B5. La palabra matemáticas se vuelve un poquito extensa y entonces está abarcando un poquito de la columna C. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hacer más grande mi columna? Hay dos formas. La primera es ubicando mi cursor entre la columna B y la columna C, ¿sí? Ahí estoy ubicando mi cursor y si se dan cuenta el cursor está cambiando de flechita, está cambiando a una como línea al centro con flechita a la derecha y hacia la izquierda. Ahí en ese momento es donde puedo ya dar un clic sostenido y poder modificar el ancho de mi columna a como yo quiera. ¿Sale? Es ubicándome entre las dos columnas. Y aquí pues podría ponerla más o menos por aquí para que no se esté encimando matemáticas en la columna C. Sin embargo, también hay otra forma que es mucho más sencilla y es la siguiente. Simplemente doy doble clic entre la columna B y C, aquí en ese como cambio de cursor, ahí doy doble clic y entonces la columna se está adaptando al texto más grande que haya. ¿Sale? Entonces, supongamos que yo tuviera una quinta materia, voy a agregar una quinta materia. Aquí agrego, ya vieron, seleccioné todos con el cuadrito inferior derecho, ahí agregué el número 5 y vamos a poner, por ejemplo, que existe una materia que sea taller de lectura. Presiono Enter. Ahí nuevamente lectura está rebasando el tamaño de la columna. Doy doble clic y ahí ya se adaptó. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos con la boleta de calificaciones. Ahora, también puedo hacer selección de una columna entera o de una fila completa. Para hacer una selección de una fila completa, lo que voy a hacer, perdón, de una columna, en este caso simplemente es darle un clic a donde está la letra de esta columna y ahí lo que estoy haciendo es seleccionando completamente toda la columna. Supongamos que quisiera que todo esto no tuviera negritas, ¿no? Pues le doy un clic acá y le quito las negritas, o aquí se las vuelvo a poner. ¿Sale? Vamos a quitárselas y dejarle solamente negritas el encabezado de materias. ¿Sale? Bueno, también puedo borrar o eliminar columnas completas, así como pude borrar celdas o la información de celdas, en este caso, ¿no? El tercer corte. También puedo eliminar
columnas completas o filas completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eliminar toda esta columna, supongamos que hubiera un cuarto corte y ya tuviera algo de calificaciones por aquí, ¿no? Realmente no existe el cuarto corte. Lo que voy a hacer es, en lugar de irme una por una, lo que voy a hacer es seleccionar la columna completa y presionar la tecla suprimir. En este momento lo que estoy haciendo es borrar la información de toda la columna F. De igual forma podría eliminar una fila completa. Si supongamos que aquí también ya tuviéramos, ¿no?, notas de calificación, pero pues el taller de lectura se canceló por alguna situación. Entonces yo le doy un clic aquí en el numerito para seleccionar toda la fila completa y presiono suprimir. Al momento en el que estoy presionando suprimir, lo que estoy haciendo es borrando la información de la fila o de la celda. Sin embargo, también podría, aquí presioné control Z o deshacer, aquí tenemos las opciones de deshacer y de rehacer. ¿Sale? Ahí me dice que control Z es para deshacer. Entonces también puedo borrar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ahora lo que queremos eliminar, de una vez le voy a poner ya información aquí a mi boleta. Saco 10, 9 y aquí 10 en matemáticas, 5 repruebo física y 8 por aquí. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar la materia de física, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que dar un clic aquí en la fila número 7. Si presiono suprimir, lo único que estoy haciendo es borrando la información, pero yo realmente no quiero borrar ahora la información. Quiero eliminar completamente la fila. Vamos a deshacer. ¿Qué tendría que hacer para borrar una fila completa? Le voy a dar un clic derecho estando aquí en el número 7. Le doy un clic derecho y aquí me dice eliminar. Entonces cuando le doy a eliminar, ahora se sube, las otras dos materias suben y toman el lugar, ¿no? Ahí realmente eliminé completamente la fila. Nuevamente selecciono estos dos y con el cuadrito coloco sus números correctamente y de esta forma ya me quedó. Igual, si quisiera eliminar, por ejemplo, el segundo corte por alguna situación, simplemente doy un clic derecho. Primero selecciono la columna, doy un clic derecho y aquí le doy eliminar. Y ahí se elimina totalmente el segundo corte. Simplemente que eso no lo quiero hacer, vamos a deshacer. Y aquí ya me quedó mi boleta de calificaciones. Ahora bien, supongamos que en toda esta sección de aquí quiero escribir el nombre del alumno a cual pertenece esta boleta. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es una cosa que se llama combinar celdas. Yo puedo hacer que todas estas 4 celdas, la B2, C2, D2 y E2, se vuelvan una sola celda. ¿Cómo hago eso? Simplemente doy un clic sostenido, selecciono todas las celdas las cuales quiero combinar y en la pestaña de inicio voy a darle un clic en donde dice combinar y centrar, y de esta forma dense cuenta como ahora ya no tengo 4 celdas, tengo una sola, y esa sola celda la denomino Excel con el nombre de B2. ¿Sale? Ya no existe la celda C2, ni la D2, ni la E2, se hizo una sola. Y aquí le voy a dar doble clic para modificar la información de esta celda y vamos a agregar información. En este caso va a tener el nombre del alumno. En este caso es Juan Pérez Vázquez. ¿Sale? Presiono Enter. Voy a modificar un poquito el tamaño de esta fila. La voy a hacer un poquito más grande. Y aquí ya tengo mi celda B2 con el nombre del alumno. Si se dan cuenta, el nombre está en la parte inferior. Para que quede centrado, nos vamos a ir a este apartado de la pestaña de inicio, que es alineación, y le voy a dar un clic aquí donde dice alinear en medio, y ahí me queda ya perfectamente al centro, el nombre. Y si quisiera que quedara pegado o justificado hacia la izquierda, pues le doy un clic simplemente en esta parte de aquí. Lo colocamos, por ejemplo, en negritas. ¿Sale?
y vamos a empezar a colocar algunos bordes. Aquí estoy seleccionando con un clic sostenido, seleccioné toda el área de la boleta y voy a desplegar las opciones de bordes y voy a darle un clic aquí donde dice todos los bordes y nuevamente me voy a volver a ir a este apartado y voy a escoger el que dice borde de cuadro grueso, pero dense cuenta que aquí me dice que solamente se lo va a hacer al contorno de todo lo que yo seleccioné. Aquí me dice que a todo le va a poner borde, aquí solamente al puro contorno. Entonces le doy un clic y doy un clic afuera y vean cómo en la parte, ¿sí?, de aquí al contorno se quedó más grueso y al centro está un poco más delgado, ¿sale? Entonces primero fue este y después el borde de cuadro grueso, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como no quiero que quede completamente pegada al margen de la hoja esta boleta, lo que voy a aprender a hacer es ahora a agregar o a insertar columnas y a insertar filas. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo, por ejemplo, ¿no?, ubicarme aquí en la celda A2 y si me voy a la siguiente pestaña que dice insertar, yo puedo insertar una columna o una celda. Perdón, no es aquí, perdón. Vamos a darle un clic derecho aquí, insertar. Estando ubicado en la celda A2, yo puedo insertar columnas, ¿sí? Si le doy un clic acá, ahí vean cómo me insertó esa columna. Esa es una forma de hacerla, le voy a deshacer. Otra forma es ubicarme en la celda, darle un clic derecho y insertar aquí. ¿Qué quiero insertar? Quiero insertar toda una columna. ¿De dónde toma la referencia Excel para poder insertar esa columna? Toma de referencia siempre la parte izquierda de la celda y la parte superior, ¿sí? Si quisiera agregar nuevas filas, lo haría de aquí hacia arriba. Y en este caso lo va a hacer de la parte izquierda de la celda, ¿sí? Ahí hacia allá, hacia ese lado, hacia la izquierda, va a agregar la columna. Entonces ahí me agrega hacia la izquierda, ¿sale? Si quisiera, no sé, agregar, por ejemplo, no sé, más información entre la columna C y la columna D, bueno, pues me ubico en cualquiera de las celdas de la columna D, porque yo ya sé que cuando me inserte la columna lo va a hacer hacia la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, le doy un clic y voy a insertar toda una columna y ahí me la insertó del lado izquierdo. Entonces aquí, por ejemplo, podría agregar, no sé, materia, matemáticas. Podríamos agregar, por ejemplo, no, vamos a borrar esta columna, ¿sí? Toda, completita la columna que generó. Le doy un clic aquí en la D y voy a eliminar completamente la columna. Mejor me voy a ubicar aquí en la columna C y aquí voy a insertar toda una columna, ¿sale? Y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, cambiar o ponerle, agregarle algo que podría ser, no sé, materias, matemáticas, historia, química, taller. Podría ser, ¿en qué unidades? ¿En qué semestre, por ejemplo? ¿En qué semestre estamos? Nuevamente lo pongo en negritas. Excel se volvió inteligente al momento que inserté esa columna. Me puso los bordes tal cual como yo se lo indiqué que me lo hiciera, porque está adentro de, inserté una celda adentro de todo de todos estos bordes. Entonces aquí vamos a agregar el semestre, vamos a hacer, supongamos que sea el primer semestre. Y todas estas materias van a ser de primer semestre. Entonces lo que voy a hacer es aquí copiar esa información: primero, segundo, tercero y cuartos. No, perdón, no quiero que sea consecutivo, quiero que todo tenga la información de primer semestre. Entonces no lo voy a hacer arrastrando. Vamos a dar control Z, vamos a copiar la información y la vamos a pegar en todas estas celdas. Para hacer eso voy a dar un clic y voy a presionar control C para copiar esta información
y ahora la puedo pegar no nada más en esta celda de aquí abajo que acabo de indicar. Si yo selecciono varias celdas y presiono pegar, control B, la información se copió de una celda pero se pegó en varias. ¿Sale? Presiono escape para salir de la copia y en este momento me doy cuenta que ya quedó. Sin embargo, aquí tiene un pequeño detallito. Vuelvo a seleccionar toda mi boleta, me voy a la opción de borde de cuadro grueso y ahí ya corrigió. ¿Sale? Entonces hasta aquí vamos bien. Por último, lo que vamos a ver en este video es cómo puedo mover información de una celda a otra. Para mover información de una celda a otra, lo que vamos a hacer es darle un clic a la celda que quiero mover y en este caso la voy a tomar de este pequeño borde, ¿sí? No lo vayan a hacer desde el cuadrito, tiene que ser desde el borde y ahí puedo llevarme la información de aquí a otro lado. ¿Sale? ¿Ya vieron? Ahora nuevamente la puedo regresar en su lugar. Acuérdense, el cursor tiene que cambiar de esa como cruz gruesa a ahora estas como cruces con las flechitas. Entonces le voy a dar un clic sostenido y me la vuelvo a llevar a donde está. En este caso, por ejemplo, si el nombre de Juan Pérez Vázquez que está combinado en una celda, lo que voy a hacer es separarlo, que esté en una sola celda, que no estuviera en cuatro, y lo tomo desde aquí y me lo llevo al inicio. ¿Sale? Y en este momento ya tengo el nombre de la persona, ¿sí? De qué semestre estamos hablando, las materias de las que está cursando, primero, segundo y tercer corte.